anterior, a ver, espérenme, hay alumnos que están ingresando al aula. Como habíamos comentado en la sesión anterior, es digamos, es una rama, es una materia del derecho en general que tiene determinadas características, ¿no? Que es importante resaltar en este caso, ¿no? El derecho procesal penal, en buena cuenta, es un sistema que permite a la sociedad, digamos, digamos, un proceso que permite a la sociedad, ¿no es cierto?, utilizarlo instrumentalmente para comprobar la culpabilidad o la inocencia de un ciudadano, ¿no?, de una persona de quien se sospecha que ha cometido un ilícito penal, es decir, un comportamiento criminal, un comportamiento prohibido, un comportamiento ilegal que está sancionado como delito en el Código Penal, ¿no? Entonces, el derecho procesal penal tiene una serie de características, tiene una serie de atributos que son propios, ¿no?, del proceso penal, ¿no? Estas características, o alguna de estas características, o probablemente las características más importantes son las que vamos a desarrollar a continuación, ¿no es cierto? Es decir, derecho procesal penal, ¿no?, tiene la característica de ser un derecho público, ¿ya? Cuando pensemos en derecho procesal penal, cuando tengamos una lectura a la mano y la estudiemos, van a ver que toda la doctrina, obviamente toda la doctrina, los juristas que han, digamos, desarrollado cada una de estos principios, estas garantías del proceso penal, sostienen que derecho procesal penal es un derecho público, ¿no? ¿Por qué es un derecho público? Porque obviamente es un sistema que guarda relación estrecha con aquellos asuntos de la administración pública. Es decir, es un derecho que lo administra el Estado. O sea, el Estado peruano, a través de sus diversas instituciones, aplica el derecho procesal penal. Es un derecho que está íntimamente relacionado, obviamente y jurídicamente, con diversas instituciones públicas como los órganos de administración de justicia, poder judicial, que está íntimamente vinculado con aquellos atributos que realiza el Ministerio Público, es otra institución pública. Podríamos afirmar incluso que también la Policía Nacional del Perú, ¿no?, es otra institución que también, ¿no es cierto?, se rige por una serie de facultades que les otorga justamente esta rama del derecho, el derecho procesal penal, ¿no? Y obviamente es derecho público porque todas estas instituciones están vinculadas con la administración pública. Por eso es que una de las características, repito, ¿no?, del derecho procesal penal es que es derecho público, ¿no? Es decir, los ciudadanos, ¿no?, cuando somos comprendidos en una investigación penal, no vamos pues a una entidad particular pidiendo que se haga justicia, ¿no? Cuando somos comprendidos en un procedimiento criminal, quien va a resolver este ilícito penal no es un árbitro, no es una persona, ¿no es cierto?, particular, no es una persona privada. Es, en buena cuenta, un órgano vinculado al aparato del Estado quien va a resolver lo que corresponda en relación a las atribuciones que les otorga el derecho procesal penal, ¿no? Cuando veamos en un proceso penal quién resuelve este conflicto que tiene que ver con la comisión de un delito, vamos a advertir que quien resuelve ese conflicto es un juez penal, ¿no? Por eso es derecho público. Otra característica que es importante destacar es que el derecho procesal penal es un derecho fundamentalmente autónomo, ¿no? Es decir, el derecho procesal penal, el conjunto de normas jurídicas que están previstas en el Código Procesal Penal,
decreto legislativo 957, es autónomo y se diferencia de las normas del derecho penal, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el derecho procesal penal, todo lo que tiene que ver con esas facultades, atribuciones, esa forma como se reconocen derechos, esa forma como el derecho procesal penal reconoce atributos a los diversos sujetos procesales, están debidamente identificados, debidamente definidos en la norma procesal penal correspondiente, no en el derecho penal, ¿ya? Por eso se afirma que el derecho procesal penal es un derecho autónomo, ¿no? Es decir, constituye en buena cuenta una realidad propia, ¿no? Independiente, es una realidad que es posible distinguirla de aquellas instituciones del derecho penal, ¿cierto? Es decir, ¿qué es el delito? ¿No? Por ejemplo, ¿qué es el delito? ¿Qué es el dolo? ¿Quién es autor y quién es cómplice de un crimen? ¿No? ¿Qué es el bien jurídico tutelado? ¿No? ¿Quién es, por ejemplo, quien tiene dominio del hecho criminal? ¿Recuerdan esas instituciones? Que es el principio de legalidad. Por ejemplo, todas esas respuestas nos lo da ¿qué institución? ¿El derecho procesal penal o derecho penal? ¿Dónde las encontramos? ¿No? ¿Se acuerdan? Todo eso que acabo de decir, todas esas respuestas a estas preguntas las encontramos, ¿no es cierto?, en el derecho penal, ¿no? En parte general, ¿no es cierto? En parte general del derecho penal sabemos, entonces, qué es el bien jurídico tutelado, qué es el principio de lesividad, qué es el principio de legalidad penal, quién es autor, quién es cómplice, quién es instigador, ¿no es cierto? Es decir, esas respuestas las encontramos en parte general, en derecho penal. En derecho procesal penal no. En derecho procesal penal es otra rama totalmente distinta, ¿no? El objetivo, el objeto, ¿no?, del derecho procesal penal tiene que ver más que nada con la forma y cómo se distribuyen las reglas del juego. O sea, el derecho procesal penal lo que hace es definir una serie de reglas, ¿no?, sobre la forma como se va a llevar a cabo el enjuiciamiento criminal, ¿cierto? Es, por decir, para que ustedes me entiendan en términos futbolísticos, es como el reglamento de un partido de fútbol, ¿no? El reglamento FIFA, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice el reglamento? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura un partido de fútbol? ¿Cuánto tiempo dura un partido de fútbol? Según las reglas. 90 minutos. ¿Cuánto? 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 No lo escuché bien. 90 minutos. 90 minutos, ¿no es cierto? 90 minutos, obvio, ¿no? 90 minutos, ¿no? Es decir, 90 minutos. Y cada tiempo, ¿y quién dice, digamos, quién dice o quién define cuánto dura cada tiempo? ¿O quién define, no es cierto? ¿Qué institución define, ¿no?, que un partido de fútbol se divide en dos tiempos? ¿Quién define eso? ¿Quién define que tiene que ser 11 contra 11 jugadores? ¿Quién lo define? ¿Quién lo define? La FIFA, ¿no es cierto? El órgano, claro, lo define la FIFA, pero hay un reglamento, ¿no es cierto? Hay un reglamento, ¿no?, que podríamos decir, digamos, salvando obviamente las distancias, que es donde están las reglas de juego, ¿no es cierto? Allí están las reglas de juego. Sabemos que cada partido se divide en 45 minutos, ¿no es cierto? Sabemos que un juego se juegan entre dos equipos, mejor dicho, y se compite 11 versus 11. Sabemos que cada tiempo dura 45 minutos, ¿no es cierto? Y quien administra justicia en un partido de fútbol, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ¿quién es? El árbitro, profesor. El árbitro. Son los árbitros, ¿no? Porque no solamente es un juez, son varios jueces, ¿no es cierto? ¿No? ¿No es cierto? Bueno, son varios jueces, ¿no? Está el juez principal y están sus asistentes, ¿no es cierto? Los jueces de línea y ahora incluso hay un cuarto juez. Son 4 jueces. Ahora están, según los reglamentos de FIFA, ahora existe incluso el VAR, donde existen más jueces todavía que están
¿no? Desde una central con cámaras monitoreando el juego. Entonces, fíjense la dinámica, ¿no? De un reglamento, ¿no? Que define cómo se va a jugar el partido. Bueno, más o menos de eso trata el derecho procesal penal, ¿no es cierto? En el Código Procesal Penal se define con claridad las reglas de juego, cómo se va, digamos, entre comillas, participar en el procedimiento penal, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, ¿no es cierto?, los derechos que tiene, obviamente, la parte investigada, la parte que está siendo acusada de cometer un delito. ¿Cuáles son aquellos atributos y facultades que tiene el Ministerio Público, por ejemplo? Se define también de qué manera puede apoyar en la lucha contra el crimen organizado la Policía Nacional del Perú. Y obviamente también se define en el Código Procesal Penal cuáles son las funciones del juez o de los jueces penales, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con la administración de justicia. Entonces, en ese Código Procesal Penal que vamos a estudiar, se define con claridad cómo se va a estructurar el proceso y cómo van a funcionar los diversos órganos de justicia, ¿no es cierto? En buena cuenta, lo que yo siempre digo, son las reglas de juego. O sea, son las reglas de juego. En ese código se define cómo es que vamos a jugar ese partido llamado proceso penal, ¿no es cierto? También se afirma, por cierto, que el derecho procesal penal es instrumental. Es decir, cuando se afirma que el derecho procesal penal, digamos, el Código Procesal Penal, para que lo entiendan, es instrumental, significa que la ley procesal penal que se va a aplicar es fundamentalmente concebido como un medio, ¿no es cierto?, como un medio para conseguir un fin específico. Repito, el derecho procesal penal es instrumental porque se concibe como un medio para conseguir un fin específico. Por un lado, o yo diría incluso dos fines específicos, ¿no es cierto? Por un lado, la protección, ¿no es cierto?, de los derechos fundamentales de la persona que está siendo investigada, que está siendo procesada, o desde el punto de vista de la acusación, desde el punto de vista del Ministerio Público, quien es el persecutor penal, podemos también encontrar el fin de aplicar la ley penal a un caso concreto. Entonces yo diría que más que un fin, son dos fines los que persigue el proceso penal o la ley procesal penal, ¿no? Por un lado, persigue proteger los derechos fundamentales de la persona que se encuentra siendo investigada, y por otro lado, ¿no es cierto?, se persigue, ¿no?, desde el punto de vista del Ministerio Público, que la ley penal, ojo, derecho penal, se aplique al que ha cometido, a la persona que ha cometido el crimen en materia de investigación, ¿no es cierto? Que se haga justicia, que se aplique la justicia, que se aplique la ley penal, que se castigue al infractor de la ley penal. Entonces, es solamente un medio el proceso penal, ¿cierto? Es un medio, digamos, del cual se vale, ¿no?, el derecho penal, ¿cierto? Entonces, esas tres características me parecen muy, muy, muy importantes de resaltar en esta oportunidad. Hay alumnos que están ingresando recién y me desconcentran. A ver. Ya los había aceptado, me parece, pero bueno, están volviendo a ingresar, me parece. Bueno, ya. Listo. A ver. Hay otro punto interesante que tiene que ver con, bueno, si ya sabemos entonces que el derecho procesal penal tiene como características que es derecho público, que es derecho autónomo y que es instrumental, ¿no es cierto? Entonces la pregunta a responder ahora es cómo se aplica el derecho penal y quién aplica el derecho penal, ¿cierto? ¿Cómo vamos a aplicar las consecuencias jurídicas del delito, ¿no es cierto?, de aquellas consecuencias de las cuales nos habla la parte especial del Código Penal, ¿no? ¿Cómo se aplica? Entonces, hay una cuestión fundamental que debemos
resaltar. Es muy importante que se advierta que fundamentalmente en nuestro sistema de justicia, quien aplica la ley penal, es decir, quien castiga, ¿quién es? ¿Quién castiga, no es cierto?, la comisión de un delito en nuestro sistema? ¿La policía? El Poder Judicial, ¿no es cierto? ¿La policía puede castigar? ¿Tiene atribuciones para castigar un crimen? No, doctor. No, no tiene No, ¿no es cierto? atribuciones. La policía, el, el serenazgo menos, ¿no es cierto? El serenazgo no, el personal de serenazgo de una municipalidad tampoco puede castigar, ¿no es cierto? Son en todo caso órganos de apoyo, órganos de auxilio de la administración de justicia, ¿no es cierto? La Policía Nacional del Perú tiene una ley orgánica, la Policía Nacional tiene una ley orgánica en la cual se define claramente cuáles son las funciones de la policía. Incluso la Constitución señala que la principal función de la Policía Nacional de Perú es garantizar la seguridad interna, ¿no? El orden interno, ¿no? O sea, ni siquiera el ejército, ojo, ni siquiera el ejército está autorizado por nuestra Constitución para combatir el crimen. Ojo, eso es algo muy importante. Muchas veces se confunden las atribuciones, las funciones del ejército peruano, ¿no? Mucha gente dice que salga el ejército a la calle, que salga a patrullar, ¿no?, la Marina de Guerra, pero lo que pasa es que lo que no se entiende es que la Constitución define claramente, ¿no es cierto?, cuáles son las funciones del ejército, de la Marina de Guerra y de la FAP, mientras que la Policía Nacional del Perú sí tiene, ¿no sé, atribuciones por mandato de la Constitución para, digamos, salvaguardar el orden interno, o sea, salvaguardar la seguridad, para brindar seguridad o intentar brindar seguridad a la ciudadanía. El ejército no puede hacer eso. Únicamente el ejército puede eventualmente patrullar las calles cuando se ve una realidad distinta a la habitual, ¿no? Por ejemplo, los estados de emergencia. Por ejemplo, hace 2 años, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en plena crisis del COVID-19 y el gobierno de Vizcarra dictó un decreto supremo ordenando el estado de emergencia. ¿Recuerdan esa época? ¿No? Que estuvimos como 3 o 4 meses encerrados, ni salíamos ni a la esquina, ¿se acuerdan? Bueno, en ese caso excepcionalmente, porque vivíamos una situación distinta a la actual, el ejército y la Marina de Guerra, obviamente, para garantizar justamente esta situación, sí tuvo que salir a las calles, pero no es una situación habitual del ejército ni de la Marina de Guerra salir a patrullar para brindar seguridad, ¿no? A ver, ¿alguien alzó la mano? ¿Alguien alzó la mano? ¿Alguien? No. ¿Alguien iba a decir algo? No. Bueno, en todo caso, fíjense, ¿no? Tenemos que hablar con propiedad entonces cuando nos referimos a quienes administran justicia en un Estado de Derecho. La Constitución señala un punto muy importante dentro de la materia que debemos estudiar con mucha rigurosidad, y es que el artículo 138 de nuestra Constitución Política señala expresamente que el único poder del Estado que puede hacer justicia, digamos, las palabras exactas que utiliza nuestra Constitución es administrar justicia, ¿no? Pero bueno, administrar justicia es hacer justicia, ¿no? ¿Es quién? El Poder Judicial. ¿A través de quiénes administra justicia el Poder Judicial? ¿No? ¿A través de quiénes administra justicia el Poder Judicial? De los jueces. Así es. Todos los jueces de la República, todos, absolutamente todos sin excepción, tienen jurisdicción en la materia, en aquellos asuntos que conocen. En el sistema de justicia, ustedes van a advertir que existen especialidades, ¿no es cierto? La única especialidad no es la materia penal, ¿no? No es lo penal. Existen jueces penales, existen jueces de familia, existen jueces de ¿qué? Comerciales, existen jueces de paz letrado, existen jueces, incluso me parece últimamente que han creado jueces especializados en violencia contra la mujer,
¿no es cierto? Entonces, se han creado una serie de especialidades al interior del Poder Judicial. Todos los jueces penales, por el solo hecho de pertenecer a la institución Poder Judicial, tienen poder jurisdiccional. O sea, todos tienen jurisdicción en relación a la materia que conocen. Obviamente, esto significa, ¿qué cosa? Que en tanto y en cuanto tienen jurisdicción para resolver algún asunto propio de su especialidad, son los únicos, los jueces, los únicos que pueden hacer justicia. Nadie más puede hacer justicia, ¿ya? Son los únicos que pueden, digamos, brindarle protección jurisdiccional o brindarle tutela judicial efectiva a los ciudadanos, ¿sí? Vamos a ver luego que hay algunas excepciones aquí, algo que puede parecer confuso, ¿no? Cuando se confunde la jurisdicción militar, la arbitral y últimamente lo relacionado a las rondas campesinas y las comunidades nativas y campesinas, pero de eso vamos a hablar en otra oportunidad. Pero lo importante en este caso es que los otros poderes del Estado, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? El que estamos estudiando es el Poder Judicial. ¿Cuáles son los otros poderes del Estado? Legislativo y judicial, doctor. Excelente. Legislativo y ejecutivo. Ok, ejecutivo. Entonces, ¿cuáles son las funciones si quienes administran justicia en nuestro sistema son los jueces? ¿Qué hacen, si algo hacen realmente en el Congreso de la República? ¿Qué se supone que debe hacer el legislativo? ¿El Poder Legislativo qué hace fundamentalmente? Humberto. Dictar leyes, básicamente, crear leyes, ¿no es cierto? Dictar leyes, probablemente la principal, y así es, y fiscalizar, sí. O sea, son dos funciones fundamentalmente, ¿no? La principal es dictar leyes y en segundo orden, ¿no? Fiscalizar el poder, ¿no? Fiscalizar el poder de otras instituciones públicas, obviamente, ¿no? Fundamentalmente, siempre en la mira del Congreso de la República está, ¿quién? El Ejecutivo. Pero también los otros poderes, ¿eh? O sea, no, nadie tiene un blindaje, ¿no? El moderno Estado de Derecho obliga a que el Congreso de la República, justamente, ¿no? Fiscalice a los otros poderes del Estado. Y el Ejecutivo, entonces, ¿qué hace? El Ejecutivo, eventualmente, ¿qué hace? Ya. El Poder Ejecutivo, claro, a ver, el Poder Ejecutivo fundamentalmente gobierna, ¿no? Aplica sus políticas de gobierno. Las políticas de gobierno pueden ir en varias direcciones, ¿no? Y seguramente tiene o podrá tener influencia justamente en algunas atribuciones, ¿no? Que pueda tener el Poder Legislativo o en otras que pueda tener también el Poder Judicial, ¿no? Pero básicamente el Poder Ejecutivo gobierna, ¿no? Aplica y promueve sus políticas de gobierno y puede ir en varias direcciones. Pero lo interesante de esta discusión es que cada poder del Estado es autónomo y tiene sus propias competencias. Por lo tanto, podemos, digamos, deducir, ¿no? Que hay muchas atribuciones que no pueden ser aplicadas por ejemplo, el Poder Legislativo, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, si decimos que esto es así, que el único que administra justicia es el Poder Judicial a través de los jueces, en consecuencia, por ejemplo, el Poder Legislativo podría ordenar que una persona sea privada de su libertad, o sea, podría condenar a una persona, a un funcionario público por la comisión de un delito.
o el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, podría, por ejemplo, ordenar la detención de un ciudadano o de una persona? No. ¿Mm? ¿Qué creen? Ya, ya, pero la pregunta es más concreta, o sea, la pregunta es, por ejemplo, ¿el presidente Castillo puede ordenar que usted, por ejemplo, se vaya preso? Eso es la pregunta, ¿no? O sea, Castillo, por ejemplo, usted, Humberto. Castillo dice, Humberto me cae mal, ¿no? A la reja, al calabozo. ¿Puede hacerlo o no? Eh, Doctor, Ahora sí, ahora sí ahora sí se niega porque no le conviene. La idea es justamente esa, ¿no? O sea, el presidente de la República, por más poderoso que sea, o aunque sea la persona, el político más poderoso del Perú, no puede, ni siquiera puede ordenar, fíjense, ni siquiera podría ordenar que, claro, a no ser que que estemos viviendo ya un golpe de Estado, ¿no? Una cuestión fuera del ámbito de nuestra Constitución, no puede ordenar, por ejemplo, que se prive de la libertad a un ciudadano. O sea, no puede. Pero, profesor, ¿es el hombre más poderoso del Perú? Sí, pues, pero no puede hacerlo. No puede hacerlo sin pisotear la Constitución. ¿Sí? No puede hacerlo sin pisotear la Constitución. ¿Ya? Si es que lo hace, estaría infringiendo no solamente la normatividad procesal penal, sino también estaría incurriendo incluso en una infracción de la Constitución. No lo puede hacer. Así como también el Congreso de la República, por ejemplo, a pesar de que muchas veces en el Congreso de la República se crean, ¿no?, comisiones de investigación de diversos casos de corrupción, ¿no es cierto? Pero una comisión del Congreso de la República no puede dictar una sentencia condenatoria, ¿no es cierto? No puede decir, por ejemplo, usted es culpable o usted es inocente, ¿no? Porque imagínense, ¿no? O sea, ¿en qué queda la Constitución? O sea, si estamos diciendo que el artículo 138 de la Constitución dice que el único que puede administrar justicia es el Poder Judicial, el Congreso de la República estaría violando la Constitución también. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta o no? ¿Se dan cuenta? No puede hacerlo, pues. No puede hacerlo, porque estarían violando la Constitución. Estarían infringiendo la Constitución política y esto sería muy, muy, muy grave de comprobarse. Si se comprobara en algún momento que, por ejemplo, una persona ha sido detenida arbitrariamente por orden del jefe de Estado, por orden del presidente de la República o por orden de una comisión del Congreso, de la presidenta del Congreso de la República, eso constituiría una infracción constitucional, además de la comisión de un delito. Además de la comisión de un delito. El único que puede dictar, por ejemplo, la detención de una persona es ¿quién? En un Estado de Derecho, ¿quién puede dictar la detención de una persona? ¿Quién puede hacerlo? El Poder Judicial. pues, el juez. El juez penal, pues. El juez El juez penal. El juez penal es el único que podría ordenar la detención de una persona. De hecho, por más poderoso que es el presidente de la República, hemos visto hace un par de días, ustedes me imagino que están siguiendo las noticias, que la hija, bueno, hija de cariño, ¿no? Porque es la cuñada realmente del presidente Pedro Castillo, ha sido detenida por una orden judicial, ¿no? Hay una orden judicial que se ha ordenado que la hermana de la esposa del presidente Castillo sea detenida a través de una orden judicial, ¿no? Por estar comprometida en actos de corrupción y de lavado de activos. Entonces, esa orden no la ha dictado el Congreso de la República, ¿no? No la ha dictado, ¿no?, el Congreso de la República. Esa orden la ha dictado un juez penal. Es otro poder del Estado muy distinto al legislativo. Ahora, claro, dirán, profesor, pero bueno, entonces parece que Castillo no es tan poderoso como parece, ¿no?
es que nadie está por encima de la Constitución y de la ley. ¿Ya? Sigamos. Entonces, el derecho procesal penal, ¿cómo se va a aplicar? Esa es otra pregunta muy importante. Ya hemos visto quién aplica, ¿no?, el derecho penal en un Estado de Derecho, pero ahora vamos a ver cómo se aplica ese derecho penal. Bueno, el derecho penal, como hemos dicho hace un momento, se va a aplicar en el proceso penal, ¿no?, en el sistema procedimental. Tres ideas fundamentales en relación a este punto, ¿no? La primera de ellas es que es una exclusividad estatal, ¿no? Es una exclusividad estatal aplicar el derecho penal, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe delito, no existe la comisión de un delito fuera de lo que el Estado configura o describe como tal, ni imposición de penas por los particulares. O sea, los únicos que pueden, mejor dicho, para que se entienda, la única entidad que puede ejercer el ius puniendi, ¿no?, ese poder de castigo, es el Estado. Es el Estado. Un particular, o sea, una persona no puede hacer justicia por sus propias manos, ¿no es cierto? O sea, si alguien viene y me roba, ¿no es cierto?, mi billetera, yo no puedo ir luego a su casa y meterle 2 balazos, ¿no? Porque eso sería tratar de hacer justicia, ¿no?, por mis propias, ¿no?, con mi propia mano. Entonces, no puedo castigar, yo no puedo hacer eso. Lo tiene que hacer el proceso, lo tiene que hacer el Estado peruano a través del proceso penal. También se afirma que el derecho penal se va a aplicar con exclusiva o con exclusividad por parte de los tribunales de justicia. ¿Qué significa? Como dijimos hace un momento, que los órganos legislativos y administrativos incluso no pueden declarar, ¿no?, que existe un delito ni imponer sanciones o penas, ¿no? Es decir, efectivamente, yo coincido con ustedes cuando afirmamos que en el Congreso de la República muchas veces, justamente porque en el Congreso de la República existen facultades de investigación, ¿no? Como quiera que el Congreso de la República tiene que fiscalizar el poder, muchas veces se forman, ¿qué cosa? Comisiones de investigación. En consecuencia, estas comisiones de investigación del Congreso pueden investigar. No hay problema en que investiguen. También está entre sus atribuciones investigar, ¿no?, al poder. Pero lo que no puede hacer esa comisión de investigación es sentenciar a una persona, por ejemplo, y concluir que existe delito y menos imponer una sanción penal. No pueden imponer penas los legisladores, ¿sí? También se afirma, fíjense, que el derecho procesal penal va a aplicar el derecho penal, ¿no?, a través de un proceso, ¿no? Solamente se va a poder aplicar las consecuencias jurídicas del derecho penal, ¿no?, a través de un proceso. O sea, la imposición de penas, la imposición de sanciones, se aplican siempre previo proceso. Previo proceso. Es necesario acudir al proceso penal para buscar justicia, para obtener que se le aplique la sanción penal al delincuente, al criminal, ¿no? No hay otra manera, no hay otra, tiene que existir proceso. O sea, incluso si fuese un caso en el que el juez, ¿no es cierto?, toma conocimiento de un caso, un juez penal, digo, la existencia del proceso penal, la existencia del proceso es un prerequisito para el que el juez se pueda pronunciar. O sea, no puede la justicia poner a disposición de un juez a un detenido sin expediente, por ejemplo, ¿no?, sin evidencia de que se ha seguido el debido proceso para identificar el hecho criminal, las pruebas del delito, la individualización del responsable y, lo más importante, que exista otra entidad que sostenga la acusación, ¿no?, que el Ministerio Público haga suya esa imputación
y presente el caso ante un juez, ¿no? Y obviamente que se hayan respetado los derechos fundamentales de la persona sospechosa de cometer ese crimen, ¿no? Entonces, en ese sentido, el juez solamente va a imponer una pena, solamente va a imponer una sanción, en tanto y en cuanto exista un proceso penal previo, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver. Permítame un segundo, ¿ya? Vamos a un poco aclarar el ambiente. Permítame un segundo. Ok, continuamos. Fíjense, en el derecho procesal penal, ¿no? O el derecho procesal penal se encuentra muy vinculado al estudio y al desarrollo de diversos derechos fundamentales que se encuentran previstos en nuestra Constitución política y en diversos tratados de defensa de los derechos humanos. Se habla mucho también que proceso penal, el derecho procesal penal, está muy vinculado justamente a la vigencia, está muy vinculado a la protección y está muy vinculado a la afirmación de los derechos humanos. Es decir, hay una tendencia desde hace décadas, se habla así, a una internacionalización de los derechos humanos, ¿no? O sea, esa es la tendencia universal, ¿no? A una internacionalización de los derechos humanos que obviamente ha impactado en todos los ordenamientos internos de los diversos estados a nivel mundial, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este impacto de estos derechos humanos en diversos ordenamientos jurídicos? De hecho, en nuestra constitución política se encuentra influenciada por el reconocimiento de los derechos humanos y de las garantías judiciales que nos ha brindado, ¿quién? Los tratados internacionales, ¿no? Por ejemplo, veamos, ¿no? Vamos a ver cómo es que este impacto normativo se ha dado y cómo influye, ¿no? Cómo influye con esta idea que nuestra Constitución recoge. A ver, fíjense, ¿alguien tendrá en la mano la Constitución política en su artículo 55? ¿Puede ubicarlo? ¿Alguien podría en todo caso pegar en el chat qué es lo que dice el artículo 55 de nuestra Constitución? ¿Alguien lo puede hacer? Bueno, el artículo 55, doctor. 55. 55. Sí. Sí, ya. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Hasta ahí está bien. Los tratados internacionales y en vigor forman parte del derecho nacional, ¿no es cierto? Bueno, el Estado peruano, como ustedes saben, pues ha reconocido, ha ratificado una serie de tratados internacionales, ¿no? Hay diversos tratados, yo diría que hay probablemente más de 100 tratados suscritos, ratificados por el Estado peruano, ¿no? Los tratados internacionales se rigen conforme al derecho internacional público, ¿no? Y estos tratados internacionales vinculan a los estados que ratifican, que los suscriben y los ratifican, ¿sí? Hay varios tratados internacionales de defensa de los derechos humanos que han sido suscritos y ratificados por el Estado peruano. Hay diversos, pero los más importantes, o alguno de estos tratados, los más importantes son, bueno, además de la Convención de Viena, por cierto, ¿no? Que esto lo han ratificado más de 200 estados a nivel mundial, está la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? A partir del cual se rige, por ejemplo, la Corte Interamericana, ¿no? El Sistema Interamericano de Defensa de Derechos Humanos se rige y la piedra fundamental de dicho sistema
Interamericano es la Convención Americana. La Convención Americana es un tratado internacional que describe una serie de garantías judiciales a las cuales el Perú se ha obligado que debe cumplir y que debe hacer cumplir, que los vamos a estudiar a continuación. Otro tratado internacional de defensa de los derechos humanos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Así se conoce, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este también es un tratado muy importante que define una serie de garantías judiciales que todos los estados deben cumplir y hacer cumplir. Las violaciones comprobadas de esas disposiciones por parte del Estado peruano normalmente dan lugar a que la persona afectada, el ciudadano afectado, una vez que agote los diversos procedimientos internos, pueda acudir, tenga la vía de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos buscando justicia, ¿no? Hay un sistema. Pero lo interesante de esto, de estos tratados, es que influyen, obviamente, y han influido en el reconocimiento de diversos derechos que hoy tenemos en nuestra Constitución y que hoy también se ven plasmados en el Código Procesal Penal, que es materia de estudio en este curso, ¿ya? Por eso se dice, pues, que esta tendencia, como dice allí la lámina, es justamente una tendencia de internacionalización, de reconocimiento de los derechos humanos a través de estos tratados, porque estos han impactado en las normas internas. De hecho, el artículo 50, cuando el artículo 55 de nuestra Constitución señala que los tratados, ¿no?, en vigor, dice, ¿no?, en vigor, forman parte del derecho nacional. Forman parte del derecho nacional. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, las instituciones que forman parte del sistema de enjuiciamiento criminal están obligados a cumplir el tratado. Deben acatar las disposiciones de estos tratados, ¿no? Vamos a ver en qué consisten estos, porque son importantes, ¿no? Siempre recurrir no solamente a nuestra Constitución, sino también a estos tratados. Entonces, fíjense, Constitución y Derecho Procesal Penal, nuevamente, ¿no? En el campo del derecho penal y en el campo del procesal penal, esta vinculación entre Constitución y estas materias se comprueba en el establecimiento de una serie de principios limitadores del poder punitivo del Estado, ¿no? Es decir, con el reconocimiento de estos derechos, con el reconocimiento de estas garantías judiciales, que vamos a verlas, todas ellas plasmadas en estos tratados internacionales, lo que se intenta hacer desde el derecho, desde los derechos humanos, es darle o tratar de darle al ciudadano un paraguas, ¿no?, un blindaje frente al abuso, frente al exceso de aquel que ejerce el poder, de aquel que ejerce el jus puniendi en un Estado. Es decir, la única manera en la que los ciudadanos podemos defendernos del abuso, la única manera en la que podemos defendernos de la arbitrariedad de aquellos que administran justicia es recurriendo justamente a la afirmación de los derechos humanos contenidos en estos tratados internacionales y en nuestra Constitución política. ¿Por qué? Porque son disposiciones que lo que buscan es justamente limitar el uso excesivo de la arbitrariedad o el uso autoritario del poder por parte de aquellos órganos de justicia, ¿no es cierto?, de aquellos órganos del Estado
cuando administran justicia. Entonces, por ejemplo, siguiendo a Montero Aroca, ¿no? Un jurista español muy importante, podemos afirmar, y esta es, digamos, la definición que más me gusta de todas las definiciones que ustedes van a poder encontrar en diversos libros de derecho procesal penal, esta es la que más es acorde con, al menos mi línea de pensamiento, ¿no? Y es que, según Montero Aroca, el proceso penal, ¿no? Debe dejar de ser concebido como mero instrumento para la aplicación del derecho penal, y más bien debe empezar a ser entendido como una garantía, ¿no? Es decir, el proceso penal debe ser entendido como garantía, como un medio para garantizar el derecho a la libertad de los ciudadanos ante o frente a la aplicación de ese derecho. Eso es el proceso penal, ¿no? Esa es la idea que, digamos, al menos yo así lo entiendo, debe tratar de plasmarse en el proceso penal. Profesor, pero estamos hablando de delincuentes, de personas marginales que te roban, te asaltan, te violan, ¿no? Está bien. Una cosa no puede, digamos, anteponerse a la otra, ¿no? O esta idea de que el proceso penal, esta idea que trae Montero Aroca, que entienda el proceso penal como una garantía, ¿no? Como un medio para garantizar la libertad de los ciudadanos frente al abuso por parte del Estado, no significa que defendamos a las personas que delinquen, ¿no? Sino que el procedimiento, aún el proceso penal que se instale aún contra las personas que delinquen, se lleve a cabo a través de un proceso justo, a través de un proceso sin abusos, a través de un proceso sin arbitrariedades. Tranquilamente el Ministerio Público puede hacer su trabajo y la Administración de Justicia puede, digamos, condenar y conseguir sentencias condenatorias siguiendo el debido proceso. No hay problema con eso. Una cosa no es incompatible con otra, pero debe matizarse la idea porque hay, es verdad, un sector de la doctrina y quizás algunos jueces penales que entienden que el proceso penal es solamente castigo, ¿no? Que el proceso penal está diseñado solamente para castigar, porque esa idea, esa línea de pensamiento también puede ser muy peligrosa, ¿no es cierto? Porque si entendemos que el proceso penal es únicamente un medio para castigar, ¿no? Y solamente tenemos que concentrarnos en lo que dice la acusación fiscal, lo que dice el Ministerio Público, entonces pues el destino de cualquier persona que eventualmente se puede ver comprometido en un proceso penal, aún siendo inocente, puede peligrar, ¿no es cierto? Porque puede terminar en la cárcel siendo inocente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que acabo de decir o no? Es decir, hay una línea de pensamiento, creo yo, equivocada, que entiende que el proceso penal sirve solamente para castigar a los delincuentes, a los culpables, y que por lo tanto tiene que garantizarse que el sistema sea eficaz, porque se tiene que llegar a la condena, ¿no? Se tiene que llegar a la condena de todas las personas que están vinculadas al delito, o que pueden estar vinculadas al delito. Y lo que yo digo es que esa línea de pensamiento puede ser muy peligroso, ¿no? Porque si ese es el objetivo del proceso penal, según una línea de pensamiento, entonces se rompe el equilibrio, se rompe la imparcialidad del sistema y finalmente se puede terminar condenando a una persona inocente, ¿no? Entonces hay que tratar de colocar o balancear, digamos, ambas instituciones, ¿no? O ambas instituciones, efectivamente, ¿no? Por un lado, el respeto y la garantía de los derechos fundamentales del imputado, y por otro lado, poner también en una balanza, para alcanzar, digamos, un equilibrio, la eficiencia del sistema, ¿no? La eficiencia o la eficacia del sistema en relación a la lucha contra el delito. ¿Ya?
¿Sí? ¿Está claro? Bueno, a ver. Sí, Humberto iba a decir algo. Sí, pues justamente en los últimos años se habla mucho sobre el derecho penal del enemigo, sobre todo el derecho procesal penal del enemigo, ¿no? Esta suerte de técnica legislativa, también en materia procesal penal, que le permite justamente a la Administración de Justicia, a la Fiscalía, al Poder Judicial, tomar medidas extremas, ¿no? Contra personas especialmente peligrosas, ¿no? Contra personas que se han alejado de los sistemas democráticos del Estado de Derecho y que deben ser tratados en forma diferenciada frente a los ciudadanos que eventualmente pueden cometer una infracción penal, pero que no son realmente peligrosos para la supervivencia del propio sistema, ¿no? Entonces, para ellos, por ejemplo, se ha creado un sistema procesal penal, ¿no? Mucho más duro, mucho más, digamos, agresivo, porque, digamos, la dogmática procesal entiende que son muy peligrosos para el propio sistema, ¿no? Que tenemos, para el propio Estado de Derecho del cual todos somos parte, ¿no? Entonces, una manifestación de este sistema, de este derecho procesal penal del enemigo, lo vamos a ver, por ejemplo, en la ley de crimen organizado, ¿no? Que es una norma procesal penal también, ¿no? Que permite, por ejemplo, que una persona peligrosa por estar vinculada a delitos de crimen organizado, terrorismo, lavado de activos, corrupción pública, por ejemplo, pueda ser privado de su libertad hasta 36 meses, ¿no? 3 años privado de su libertad, ¿no? Es una persona realmente peligrosa, ¿no? Por ejemplo, una persona que puede cometer un delito menor, ¿no? En otras circunstancias puede estar privado de su libertad 4 meses, 6 meses, quizás 9 meses, pero la norma procesal penal permite, la ley de crimen organizado permite, por ejemplo, digamos, aplicar esta serie de medidas, ¿no? Es un derecho procesal penal mucho más fuerte, mucho más duro. Entonces, sí, yo coincido con usted en ese sentido, ¿no? Que justamente hay algunas manifestaciones del derecho procesal penal del enemigo que lo vemos plasmado en muchas normas del derecho procesal penal, ¿ya? Pero, claro, hay que tratar de diferenciar justamente eh, esos diversos o esas diversas formas en las que el sistema reacciona frente al delito, ¿no? Una persona que comete un hurto o un delito menor, eventualmente no tiene por qué irse 36 meses preso. Una persona que comete un delito menor, quizás un fraude, una falsificación de documentos, incluso puede llegar eventualmente, y dependiendo obviamente del consenso con la parte agraviada, llegar a un principio de oportunidad, de tal manera que únicamente tenga que pagar una reparación civil al afectado y continuar con su vida, luego de reconocer los hechos, obviamente, luego de haber, digamos, reparado el daño cometido, ¿no es cierto? Pero hay situaciones, obviamente, que no corresponden de ninguna manera a tratar como, entre comillas, enemigo a una persona que eventualmente puede haber cometido una infracción penal, ¿ya? Ahora, bien, el derecho procesal penal tiene metas y medios, ¿no? ¿Cuáles son estas metas y medios del derecho procesal penal, ¿no? Fíjense, eh, la meta del proceso penal en todo Estado constitucional de derecho es la búsqueda de la verdad, ¿no? Esa es la meta del proceso penal, ¿no? Digamos, el esclarecimiento de los hechos, el esclarecimiento del crimen que se le atribuye al acusado, esa es la meta del proceso penal. Una verdad
digamos, desde un punto de vista filosófico, que es una verdad construida, es una verdad judicial, porque la verdad que se obtiene en un proceso penal no necesariamente va a guardar relación con la realidad, con lo que realmente ocurrió en un determinado momento del pasado, ¿no es cierto? ¿Se entiende esta idea? A ver, el derecho procesal penal, ¿no? Cuando dice el que tiene como meta la búsqueda de la verdad, ¿no? Entiende que esa verdad tiene que ser construida o reconstruida. ¿Por qué? Porque lo que se va a juzgar es un hecho que ocurrió en el pasado. Es un crimen ocurrido en el pasado, ¿no? ¿Quién mató a Juan? ¿Quién mató a Pedro? ¿Quién violó a María? ¿No? ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? ¿No? Esas preguntas, ¿no? Que a priori muchas veces no tienen respuesta, se van a conseguir a través de la reconstrucción de ese hecho que ocurrió quizá ayer, hace un mes, hace un año, y vamos a intentar llegar a la verdad material a través del proceso penal. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través, por ejemplo, de la actividad probatoria, ¿no es cierto? El fiscal llamará a peritos, llamará a testigos. ¿Para qué? Para, por ejemplo, saber a qué hora murió la víctima. Para saber si alguien vio algún sospechoso cerca del lugar donde fue encontrado el cadáver, por ejemplo, ¿no? Y únicamente se podrá identificar al sospechoso, a los sospechosos, a través de la actividad probatoria. Entonces, pero claro, esa verdad, no, repito, no siempre, esa verdad que se obtiene a través del proceso penal, no siempre se obtiene en términos exactamente iguales, en términos exactamente iguales a lo que realmente ocurrió, ¿no es cierto? O sea, vamos a probablemente aproximarnos a la verdad, pero la verdad, pues, en términos judiciales, no es una verdad absoluta, ¿no? Sino es una verdad relativa. ¿Por qué va a ser una verdad relativa? Porque vamos a aproximarnos a la verdad, pero nunca vamos a llegar probablemente a saber exactamente lo que ocurrió. No lo vamos a saber. Y es porque, repito, la verdad es una verdad judicial que va a ser construida. Esto es estrictamente una idea filosófica, ¿eh? No sé si me he dejado entender o si han captado la idea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que acabo de decir? Porque es una idea eminentemente filosófica. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, doctor. Sí se entiende. ¿Sí? A ver. Veo de repente alguna cuestión que se deba aclarar en este punto. Bueno, ya, ok, entonces seguimos. Entonces, acercarse a la verdad respecto del hecho punible y en su caso castigar al autor o partícipe de su comisión es también otra de las metas, ¿no?, del proceso penal. O sea, una vez ya que hemos identificado al sospechoso, una vez que hemos identificado a los responsables, entonces la idea del proceso penal es castigar al responsable o a los responsables. Entonces, el fin del proceso será solucionar el conflicto que se ha generado, pero obviamente con una aplicación correcta de las reglas del juicio, de las reglas del juicio. De ahí, por ejemplo, que el juez en la sentencia que pone fin al proceso penal declarativo de condena deberá incluir desde su libre convicción cada uno de los hechos y circunstancias que se den por probados o improbados. Es decir,
el juez, cuando dicta sentencia, tiene que analizar todos los puntos controvertidos que han sido materia de debate en el juicio oral, ¿no? Cada uno de esos puntos controvertidos que han sido materia de debate en el juicio oral van a ser analizados por el juez. Cada uno de esos hechos tienen que ser respondidos en la sentencia judicial. Aquellos hechos que tengan una respuesta positiva serán declarados como hechos probados, como un hecho que se probó. Así como que de repente habrán otros puntos, otros hechos que formaron parte del debate judicial que el juez declarará no probados, ¿no? No probados. Esto lo hace el juez desde su libre convicción, ¿no? Los jueces son libres, conforme a nuestra Constitución y conforme a nuestra ley procesal penal, a valorar los medios probatorios, valorar toda la actividad probatoria y llegar a una conclusión final sobre la responsabilidad penal o sobre la inocencia del ciudadano que ha sido sometido a enjuiciamiento penal, que ha sido sometido al proceso penal. Pero el juez, por ejemplo, no puede dejar de pronunciarse. O sea, no puede dejar de pronunciarse. O sea, el juez penal, en última instancia, y una vez concluido el juicio oral, no puede decir, me reservo mi opinión. No, o sea, yo no voy a decir que soy culpable. No, el juez no va a decir, no puede decir, por ejemplo, me reservo mi opinión. El juez no puede decir al final del juicio oral, bueno, no voy a decir si el acusado es culpable o inocente, me reservo mi opinión. No puede decir eso. Tiene que tomar una decisión, ¿no? Tiene que tomar una decisión. Nuestro sistema de justicia, obviamente, es, desde ese punto de vista, diferente, muy diferente a el sistema de justicia anglosajón, por ejemplo, ¿no? En el que la justicia es fundamentalmente aplicada ¿por quién? Por un jurado. Y los jurados, que están compuestos por un número de ciudadanos escogidos al azar por el sistema de justicia americano, tienen que asistir a todas las sesiones de un juicio oral y tomar una decisión a través de un voto secreto dentro del grupo de ciudadanos que forman parte del jurado y tomar una decisión al final del juicio. No, eso no lo hace nuestro sistema. Nuestro sistema no recurre al jurado. Nuestro sistema, más pegado al sistema de justicia eurocontinental, al derecho eurocontinental, es decir, español, alemán, francés, italiano, siempre ha creído que quien tiene que administrar justicia es un letrado. O sea, es una persona que ha estudiado derecho, ¿no? No puede ser un lego el juez. Tiene que ser una persona letrada, digamos, que ha tenido una formación en derecho y que, por lo tanto, tiene la capacidad intelectual, ¿no? Para poder examinar, ¿no? Las pruebas en un proceso penal, las pruebas de un proceso penal, ¿sí? Ahora, yendo un poco a este punto, vamos a ver si esto es muchas de las características del proceso penal son estas. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. A ver, fíjense, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es probablemente uno de los más importantes tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado peruano, que ya dijimos que forma parte de nuestro derecho interno, y que por lo tanto todas las autoridades públicas, pero sobre todo el Poder Judicial y el Ministerio Público, están obligados a seguir y a reconocerle a los imputados todos estos derechos, dice lo siguiente, ¿no? El artículo 8 dice lo siguiente de la Convención. Toda persona, dice, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Repito,
Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué derecho se está reconociendo aquí? En estas dos primeras líneas. ¿Qué derecho se está reconociendo? ¿Alguien? Sobre la presunción de inocencia. Presunción de inocencia, ¿no es cierto? La presunción de inocencia, fíjese, señorita, está prevista y reconocida también en nuestra Constitución Política y también en el Código Procesal Penal. Es decir, lo que dice la Convención es que los estados modernos reconocen en sus legislaciones internas la presunción de inocencia como principio, ¿no? Como principio y como derecho, ¿no? Es decir, vamos a ver luego en el proceso penal que este principio es probablemente uno de los más importantes de todo el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque determina dos derechos importantes. El primero de ellos es el siguiente, que solamente puede vencerse la presunción de inocencia si es que un juez determina la culpabilidad, ¿no? Judicialmente. ¿Esto qué significa? Que mientras dure el proceso penal, tú vas a ser inocente o se va a presumir tu inocencia en tanto y en cuanto todavía el juez llegue a una conclusión final respecto de tu responsabilidad criminal. ¿Y cómo va a llegar el juez a convencerse de que eres culpable? ¿A través de qué se va a convencer el juez de que realmente la persona es culpable? ¿A través de lo que dice la prensa? ¿A través de lo que dicen los dominicales, los días domingos? ¿A través de que cómo el juez se convence de que una persona es culpable de cometer un delito? Por lo que vio en el periódico, por lo que leyó en el periódico, por lo que vio en Hildebrand en sus 13, o en La República, o en El Comercio. ¿Cómo se convence el juez? Por mayoría de votos, o sea, si todos hacemos una votación en este momento y decimos que la persona es culpable, el juez tiene que responder en esa misma línea. ¿Cómo, o sea, a lo que voy es, ¿cómo se administra justicia en el Perú? Un juez, como en el caso de Jesús de Nazaret, ¿no es cierto?, administra justicia conforme a lo que dicen las masas. Cuando Pilato dijo, ¿a quién quieren que liberen? Y los fariseos dijeron, libera a Barrabás, ¿eso es justicia? ¿Cómo el juez en nuestro sistema moderno, en el moderno proceso penal, cómo es que un juez llega a la convicción de que una persona es culpable? Doctor, depende a los medios de prueba. Con las pruebas únicamente, ¿no es cierto? Solamente con las pruebas, ¿no?, que han sido escuchadas, observadas, vistas y percibidas por parte del juez, únicamente de esa manera el juez va a llegar a la convicción de que la persona es culpable. O sea, solamente de esa manera, cuando el juez determine una sentencia judicial que esta persona es responsable penalmente de cometer el crimen del cual está siendo acusado, entonces solamente en ese punto, una vez que lleguemos a ese punto, podremos afirmar que el sistema venció la presunción de inocencia. Ese es lo primero. Eso es lo más importante probablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia determina que solamente a través de pruebas, ¿no?, solamente a través de evidencia, se puede determinar la culpabilidad de la persona. Si no hay pruebas, entonces, ¿cómo es que podríamos llegar a la convicción de que la persona es culpable? ¿No es cierto? O sea, si no existe evidencia alguna, ninguna evidencia que la persona es culpable de un crimen, o sea, si no hay testigos, no hay documentos, la víctima no acusa a una persona, entonces ¿cómo vamos a decir que es culpable?
¿Entienden? ¿Entienden? El proceso necesita evidencia. Ese es el primer punto. Entonces, un punto muy importante, que la presunción de inocencia solamente se vence a través de pruebas. Y para obtener las pruebas, se necesita una mínima actividad probatoria que se tiene que desarrollar en el proceso penal. El segundo punto muy importante de la presunción de inocencia, o sobre esta garantía judicial, tiene que ver con la regla de tratamiento, ¿no? De la que nos habla el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal desarrolla una regla de trato. Y es que lo que dice la regla de tratamiento es que el sistema de justicia, y aquí incluyo a los policías, a los fiscales y a los jueces, no pueden tratar como culpable a un inocente. Repito, el sistema de justicia no puede ni debe tratar como culpable a una persona de quien se presume que es inocente, ¿no? O sea, ustedes no sé si han visto, pues, cuando hacen una conferencia de prensa, aunque ya no la hacen tanto allá, ¿no? Pero hacían conferencias de prensa el ministro Basombrío, ¿no? El ministro del Interior, y traía a la prensa y decía que habían desarticulado una banda criminal, los topos de Lima Sur, los malditos de Bayobar, ¿no es cierto? Y los colocaban a todos ellos con chaleco negro, con una inscripción que decía detenido. Entonces, claro, podríamos advertir allí que se estaba, y claro, los acababan de detener, ¿no? Y claro, nosotros que vemos allí en la televisión esa conferencia de prensa, ¿qué podemos, digamos, qué idea nos podemos generar cuando vemos a una persona, pues, ¿no? En esa conferencia de prensa con enmarrocado, con un letrero que dice detenido y, digamos, exhibido, ¿no? Como un trofeo de guerra, ¿no? En una conferencia de prensa. Probablemente lo primero que vamos a pensar inmediatamente las personas que vemos esas imágenes es que el tipo, claro, pues miren, es culpable, ¿no? Miren la cara de, entre comillas, ¿no? De culpable que tiene, ¿no? ¿No? Entonces, eso rompe la regla de tratamiento. Ese tipo de conferencias de prensa rompe y vulnera la regla de tratamiento que señala el Código Procesal Penal. Durante el proceso, dice la Convención, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Repito, vamos a ver cuáles son esas garantías mínimas. No son varias garantías, yo solamente he escogido aquí las más importantes, ¿no? Quizás las más resaltantes que vamos a tratar de desarrollar en las próximas semanas. La primera de estas garantías es la siguiente. Dice que toda persona tiene derecho a comunicarse previa y detalladamente, o sea, mejor dicho, la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. O sea, el acusado tiene derecho a que se comunique y detalle, ¿no? ¿Qué es lo que dice la acusación? O sea, ¿qué es lo que se dice en la denuncia? ¿Ya? ¿Qué significa esto en términos sencillos? Que, por ejemplo, cuando una persona es incluida o comprendida en un proceso penal, tiene derecho a conocer los cargos. ¿Qué significa en términos jurídicos los cargos? Significa pues conocer cuáles son los hechos de la denuncia. ¿Por qué te están denunciando? ¿Qué dice la víctima que habrías cometido? ¿No es cierto? Eso se conoce como el derecho, repito, a conocer la acusación, la denuncia. Y este derecho aparece, ¿no? Aparece muy vinculado a lo que conocemos hoy como el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque solamente podemos defendernos, ¿no? Solamente podemos ejercer el derecho a la defensa en tanto y en cuanto conozcamos, ¿no es cierto?, qué es lo que dice la denuncia o la acusación. Permítame un segundo, por favor, ¿sí? 20 segundos.